Washington, debe estar en Washington, se lo vamos a preguntar. Claudio Loser, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo Meneghelo. Hola Gustavo, perdón, me demoré un No, poquito. por favor. Problemas técnicos y tecnológicos de viejo acá en un día de otoño de más o menos 3 a 4 grados de Uh, temperatura. bueno, le podías echar la culpa al Internet y decir, bueno, acá en Washington también funciona mal el Internet. Exactamente, este país subdesarrollado en el que vivo. Le deben haber puesto precios máximos seguramente. A 1.435 productos. Dicho sea de paso, ¿tenés en la cabeza cuánto vale eh, la señal de Internet ahí en Washington? Si vos tenés Internet en tu casa, para comparar valores. El Internet depende, o sea, yo tengo internet es por lo menos $100 que cuesta 100 el dólares. internet por mes, sí. Carito. Para nosotros caro. Para nosotros serían Sí, 20 mil pesos. Bueno, y claro, al oficial no sería tan caro. 10.000 porque acá se pero paga 4 o 5.000. sí, no es barato. No. No es O barato. sea, hay más baratos. Yo diría lo más barato que uno puede encontrar de internet acá serían unos $70 al Mm, mes. sí. Yo tengo adiciones y cosas por el estilo. Bueno, mira para dónde arrancamos de entrada. Claudio, nuestra enorme siempre dificultad, una vez que entramos allá por el 2018 a negociar con el Fondo Monetario Internacional nuevamente, es cada situación de renegociación. Estamos hoy inmersos en una renegociación de algo que todavía estamos pagando, si estamos en orden y estamos en luz verde, pero el mundo nos ve que, el mundo y nosotros vemos que a partir de marzo del año que viene ya no vamos a poder pagar 17, 18, 19 mil millones de dólares. Eh, ¿Cómo te parece a vos que va a terminar esta película? ¿Renegociando, haciendo un acuerdo o la Argentina no va a poder negociar? Yo creo que va a terminar en un acuerdo y renegociando, aunque yo sé que hay muchos colegas economistas y ciertamente muchos políticos que dicen que el tema que puede pensarse en un no acuerdo y Mm, entrar en atrasos. Bueno, cuando hablamos del... puedo hacer un pie de sí, página, con permiso. Hablamos del año 18. En realidad tenemos que hablar de la Argentina, llamémoslo desde que entró en democracia. No hay país latinoamericano que haya tenido tantos programas y nuevos programas mm, con el Fondo Monetario Internacional en América Latina como la Argentina. O sea, sí, somos un mal ajustador y sí, deudor serial, si lo puedo poner. sí, No quiero ser demasiado crítico de mi pobre y mi propio país, pero sí, eh, ahora, como yo veo las cosas, está difícil, tenemos que esperar, por supuesto, hasta el 14 de noviembre para ver qué pasa, cómo se reasignan los poderes políticos dentro del Congreso. Pero yo creo que ciertamente el ministro, y me parece que a pesar de cierta falta de coherencia, por ponerlo suavemente, por parte del presidente, se van a sentar a negociar, le van a dar el fondo, yo creo que le va a dar un respiro, mm, y en el sentido de decir, no, no tenés que ajustar todo inmediatamente, pero tenés que poner las cosas en marcha, y eso puede darle un alivio a la Argentina. ¿Cuál? Podemos hablar enseguida, acá paro, pero Sí, podemos hablar enseguida qué pasaría si la Argentina no sí, paga. no. ¿Cuál fue tu cargo más alto en el Fondo Monetario Internacional? En el Fondo Monetario Internacional yo fui el director del Departamento del Hemisferio Occidental, que Mm, cubre no solo América Latina, sino Estados Unidos y Canadá.
el Caribe, aunque en la parte de Estados Unidos y Canadá yo era más bien mosca en la pared Sí. que gran jefe Que que director. barría las cosas. Bueno, ¿alguna vez viste alguna situación en la cual un país ha dejado de pagar? En los años 80 hubo una serie de situaciones importantes. Hoy en día hay, creo, 3 países que están en una situación de no pago: Somalia, Irak y no sé, algún otro país de menor importancia. En los años 80 hubo temas, y en los 90 hubo temas de no pago, por ejemplo, en países como Perú. Ese es el que más me llega a la mente, porque estaba Con en ese Alan momento, García, no como... con Alan García de presidente. Sí, con Alan García uno yo lo llamaría. Claro, porque él cuando Y vino, si recordás que vino a la Argentina y acá le gritaban, queremos un presidente como Alan García, le gritaban a Alfonsín. Era claro, un cántico de aquel y momento. después, claro, después volvió a ser presidente y era un Alan García Sí, diferente. el 2. En esa época, el Alan García de los años 80 no pagó, tenía a un argentino como asesor, Carboneto, Ah, sí. este, sí, con quien me reunía yo, pero bueno, no importa. Después Después salió, Carboneto era sí, estrella en el 2001, 2002 en la Argentina para decirnos cómo salir claro, de la situación. Sí, claro. claro. Entonces él no se pagó, se le interrumpió las relaciones, después de 6 meses empiezan a ponerse sanciones, digamos, hay un plazo de gracia de hecho de 6 meses si no se paga, pero ya a los 3 meses se empieza a apretar. El país no puede pedir prestado, no puede negociar, tiene que, digamos, a la larga puede haber otras sanciones, que no tiene representación en la junta directiva, pero el tema es que después esto tiene repercusiones al no pagar, porque el Banco Mundial, probablemente el BID, todos los Claro. bilaterales dejan de prestarle porque está en una situación de no pago con el fondo y con otros más. Así que es una situación muy costosa la Bien. de, la de no Ahora, pagar. Sí, adelante. Claudio, fíjate esta situación, ¿no? Lo que vos estás diciendo se cae de Maduro de que Argentina va a arreglar con el fondo. Hicimos una renegociación el año pasado de acreedores privados que nos dieron un changüí de 3 4 años. ¿Por qué Sí. tenemos un riesgo país? Es decir, una tasa argentina de 17, 18 puntos, 1730. Si lo que vos estás diciendo es que vamos a terminar arreglando con el fondo, tenemos un acuerdo con el privado y que la verdad que la deuda argentina en dólares, medida sobre su PBI, un PBI chiquitito como el que tenemos, igualmente no es tan gravosa como lo que tiene Estados Unidos, Europa y muchos países de América Latina. Uh-huh. Bueno, evidentemente hay gente más preocupada o menos optimista, llamémoslo así, que yo. Hay miedo en la parte privada de que Argentina no pague. Se ven las políticas económicas en este momento, políticas económicas muy deficientes, por no decir terribles, y eso todo tiene que solucionarse. O sea, un acuerdo con el fondo significa realmente decir, tengo que poner mi casa en orden. O sea, el fondo no viene a pedir cosas para que le paguen a los acreedores, a pesar de que ese es el relato argentino, probablemente desde que Rivadavia en 1826 dejó de pagar la deuda, perdón. Sí. Pero así que realmente la cosa es poner la casa en orden como cualquier persona de a pie. Cualquier persona de a pie, en la familia van a haber líos, los hijos van a decir, no, ¿cómo me va a hacer eso? Si la señora es la que gana más dinero, el marido va a decir, ¿cómo me va a decir que salga del club?
etcétera, etcétera. Entonces, es muy, muy parecido, pero si no se arregla, es un caos total. Eso internamente, o sea, acá yo voy a hablar no la relación externa, no de vivir con lo nuestro, porque es pues, vivir con lo nuestro para empobrecernos. Eso es. Ahora, y perdón el tono. No, pero está muy bien. El acuerdo con el fondo, porque ahora vemos desequilibrios, o por lo menos nos plantean desequilibrios algunos economistas. Ayer hablamos con uno que casi me plantea un caos en la Argentina, que después que terminé de hablar con él dije, bueno, voy a terminar como Alan García yo, porque de esta forma no se puede seguir haciendo radio, ¿no? Después de un acuerdo con el fondo, estos desequilibrios macroeconómicos serían arreglables sin un gran, a ver, como, viste que dice que para hacer una tortilla hay que romper los huevos, ¿no es cierto? Sin llegar a esa situación, sin llegar a una situación tan estrepitosa. Por ejemplo, todos los economistas, todos los que hablo, te dicen que un dólar de 2.10, 2.13, como es hoy en la Argentina, los dólares blancos para llevarse a Nueva York, que sería el contado con liqui, es un dólar de pánico, es un dólar de enfurecimiento, un dólar extraordinariamente alto. Y dicen, bueno, pero si esto no pasa, se puede ir a 300. Entonces, puede haber un camino intermedio, que esta situación no sea tan catastrófica, es decir, que no sea una crisis terminal, una crisis como hemos vivido en el 89 con hiperinflación, o que hemos vivido varias veces, claro. Y que pueda ser arreglable de a poco. Yo creo que con el fondo sería lo siguiente. El fondo diría, bueno, miren, el año que viene, el año 2021 va a cerrar probablemente mejor que el 2020, porque ha habido algo de crecimiento, se va a reducir el déficit. Mucho. Vamos a hablar de tres cosas: el déficit fiscal, el Banco Central y la inflación, y el tipo de cambio. Le va a decir, ustedes ya mejoraron algo y el año que viene van a tener que seguir mejorando, va a haber que subir algunos precios, porque hay que reconocer que la Argentina en los últimos 10 años se ha empobrecido. No en los últimos 2, no en los últimos 4, ni en los últimos 5. En los últimos 10 años la Argentina se ha quedado atrás respecto de una América Latina que se quedó atrás respecto al mundo, pongámoslo así. Bueno, política fiscal, hay que cuidar los gastos, probablemente como generador de empleo tiene que tener cuidado, quizás los salarios tengan que crecer poco, tiene que haber quizá, lo importante es que se vaya reduciendo y en un programa de 3 años la parte, lo que se llama el déficit primario, desaparezca o se haga ligeramente positivo. Es posible, no es inmediatamente. En la parte del Banco Central le va a decir, mire, tiene que imprimir menos. A medida que se va reduciendo el déficit, no imprima ni para el gobierno, ni imprima en general para otras cosas, no sea un déficit cuasi fiscal, que se llama, lo cual es difícil, pero van a tener que hacerlo. El tipo de cambio, yo creo, acá voy a distinguir lo que es Claudio Loser, un señor que es jubilado y que cree tener las respuestas, y lo que creo que va a pasar. A mí me gustaría que liberaran el tipo de cambio. Yo creo que lo que va a pedir el fondo es, miren, ustedes tienen 26 tipos de cambio diferentes. Unifiquen, hagan 2 tipos de cambio, uno comercial, mejor que el que existe, con mayores incentivos a las exportaciones, otro financiero, y yo creo que sería un tipo de cambio de menos de 200, ciertamente menos de 200 el financiero. Y después unificar. Ahora, está perfecto lo que está diciendo y me parece que por ahí va la cosa. Lo que pasa es que para llevar a un dólar comercial y un dólar financiero, automáticamente
si un dólar de 105, que es, o 97 que le están pagando al exportador menos retenciones, se lo llevan a 120, 130, 140, automáticamente tenemos implícita una inflación de 40 puntos a la vuelta de la esquina. Sería un golpe por una Sí. vez, lamentablemente. Lo que sí tiene que hacerse, y el fondo lo va a apoyar, es que en la Argentina yo tengo familia, Sí. por supuesto, o sea, no es que estoy hablando como un tecnócrata sin interés. Sí. El tema es que todos nos sentimos más pobres, o todos se sienten más pobres en la Argentina, pero hay que ayudar realmente en una forma diferente, no con control de precios, a los más pobres, dando ciertos apoyos a las familias más pobres, haciendo, es la única forma, o sea, acá voy a hacer un paralelo que a mí me gusta hacer porque voy mucho al dentista, Sí. soy un paciente dental, digamos, un fanático. ¿Te gusta como ir a ver a los Rolling Stones? Ir al dentista como los Rolling Stones. Claro, o sea, no tengo mucho otro problema, pero tengo caries. Sí. Estuve comiendo azúcar. Sí. Por supuesto, yo voy a decir, no estaba comiendo azúcar, estaba comiendo alfajores. No estaba comiendo azúcar. Bla, 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 bla. Tengo unas caries terribles. Voy al dentista y el desgraciado dentista dice, mira, yo te voy a cuidarte, a lo mejor te tengo que hacer un tratamiento en las encías, etcétera, etcétera, pero te tenemos que limpiar estas caries y tapártela y te va a doler, y yo te voy a tratar de arreglar. Pero eso lo tengo que hacer de todas maneras, con ese dentista o con cualquier otro dentista. Puede ser un dentista del fondo o un dentista chino, más o menos van a decir lo mismo. Y eso es lamentablemente lo que nos encontramos. No sé si estoy hablando demasiado. Muy claro. Lo que en realidad no es una pregunta hacia vos, es una reflexión en voz alta. Si este gobierno en los 2 años que quedan está en condiciones de hacerlo. La estructura mental del kirchnerismo no creo que sea como para liberar el tipo de cambio o poner solamente 2 tipos de dólares. Me parece, ¿no? O liberar precios y darle algún subsidio a los pobres. No lo creo. No, o sea, lamentablemente. Claro, entonces ahí entramos en una, por eso, a lo mejor por eso el dólar está 2.15, porque hay muchos que no creen que pueda llegar a suceder. Sí, yo entiendo eso. El ejemplo que yo siempre doy, o que pienso, es Grecia. Grecia, cuando entró a negociar con la Unión Europea y el fondo, era de alguna manera más complejo para Grecia. Tenía un gobierno de izquierda absolutamente antifondo, no nos vamos a arrodillar, no vamos a hacer estas cosas. Ganaron las elecciones o lo que sea, y después sentaron y negociaron en forma muy, muy seria, porque a la larga lo van a entender. Y si el kirchnerismo queda en minoría en el Congreso, eso también va a ser un golpe que los va a obligar a poner la casa en orden. Creo. Quizá yo estoy viviendo en el, digamos, estoy con los pies firmemente apoyados en las nubes, como digo. No. Como aquella en el 80 y pico, las nubes de Úbeda que decía el gobernador de no me acuerdo si era de La Rioja, de alguno de esos lugares. Me parece muy clarito lo tuyo, me parece muy clarito, y posiblemente las elecciones después del 14 determinarán si esto puede pasar o no puede pasar. Por lo pronto el acuerdo va a estar, y como dicen algunos economistas que también trabajaron para el fondo, lo que va a pasar es que van a firmar el acuerdo y va a ser el país más rápido en volver a incumplirlo y volver a renegociar en algún tiempo. O sea que también puede pasar eso. Eso dijo mi sucesor, claro. Alejandro Werner, hace algunas semanas. Sí, exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por tu tiempo. Y perdón por el mensaje, digamos,
ligeramente pesimista. Muchas gracias por la paciencia en No, tenerme por en el favor, programa. muchísimas gracias. Claudio Loser, ex director